Para el Instituto de Bellas Artes y Educación, en la materia de Historia de la Danza Folclórica Mexicana, Andrea Garduza Ramírez presenta Línea del Tiempo de Mesoamérica en la parte de América prehispánica. Con el trabajo de todos los arqueólogos, antropólogos y etnólogos, se han podido generar datamientos y periodizaciones a lo largo de la historia, tanto de México, Mesoamérica, América y universal. Con métodos científicos como el fechamiento de carbono es que se hacen estas periodizaciones. Para la historia de Mesoamérica se contempla un periodo del año 2500 a.C. hasta el año 1520 después de Cristo, cuando se contempla ya la parte de la conquista. La historia de Mesoamérica se divide en tres grandes periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. A su vez, estos tienen aún divisiones. Estas divisiones se contemplan tanto por la parte de las fechas exactas como por los acontecimientos trascendentales que generaron un cambio en la historia. Para el preclásico se divide en temprano, medio y tardío. El temprano, cerca del año 2500 a.C., nos marca el sedentarismo, ya que esto es un parteaguas en las civilizaciones y en la organización humana. Para el año 1200 a.C., en el preclásico medio, se tiene datada el surgimiento de la escritura. Para el año 400 a.C., en el preclásico tardío, contamos con la arquitectura monumental y el surgimiento de una política más estructurada en las ciudades. En el clásico, para el año 200 después de Cristo, en el clásico temprano, tenemos temas como la religión establecida y la división de clases sociales. Para el año 650 después de Cristo, en el clásico tardío, contamos ya con conflictos armados y así como el esplendor científico que fue parte trascendental de la historia de Mesoamérica. En el posclásico, para el 900, en la parte del temprano, se tiene el afamado culto a la serpiente emplumada, así como un aumento en la movilidad poblacional, lo que da cambios como el comercio y el crecimiento de nuevas ciudades. Por su parte, en el tardío, lo que abunda es el militarismo, el surgimiento y declive de estados altamente agresivos, así como el arte bélico y funerario, dadas las circunstancias que se estaban viviendo. Las civilizaciones que más resaltan a lo largo de la historia de Mesoamérica es la cultura olmeca, la llamada cultura madre, pues es la primera que se tiene como gran civilización y que da muchos de los parteaguas para las siguientes civilizaciones, como la estructura política, arquitectura, escultura, entre otros. La cultura teotihuacana, siendo la primera gran urbe desarrollada, en la que ya se tienen también estructuras dedicadas a templos religiosos. La que más tuvo también un desarrollo poblacional. La cultura maya se divide en dos partes. Primero, la cultura maya del sur, abarcando las zonas de Palenque y también en Guatemala. Posteriormente, la cultura del sureste mexicano, desarrollándose en la península como en Yucatán, con las famosas ciudades como Chichén Itzá. La cultura zapoteca se desarrolla en el estado de lo que sería actualmente Oaxaca, con más de 60 grupos étnicos, con sus propias tradiciones y lenguajes, y que aún al ser tantos grupos se consideran los jamás conquistados, pues fueron de los que más resistieron en cuestión de tiempo y también de los ataques de la conquista. A pesar de ser tantos, sus grupos compartían una visión cosmogónica. La cultura totonaca, ubicada generalmente en lo que sería actualmente el estado de Veracruz. Ellos se dedicaban principalmente a la agricultura, pero también formaron parte de un movimiento trascendental religioso, pues sus estructuras eran precisamente para este fin.
la cultura tolteca, ubicada al centro de México, en lo que actualmente sería el estado de Hidalgo. Trascendental por su desarrollo militar y por sus grandes esculturas, famosas como los Atlantes de Tula. Por último, la cultura mexica, quizás la más reconocida, pues ya que fue la que se enfrentó meramente a la parte de la conquista española. Eran un grupo bélico asentado en el centro del Valle de México. Al ser agresivos y militares, tributaban muchas civilizaciones hacia ellos, por lo que estas civilizaciones se unieron a los españoles en la conquista para derrotar así al imperio mexica y con la conquista concluir la historia de Mesoamérica.